Ok, buenos días a todos. Dimos 5 minutitos para que se fueran incorporando los demás. Denme un segundo. Este, no sé si me escuchan todos. Eh, Alguien me mandó un mensaje que, Sí, ¿sí? ¿Sí? Ok. Si hay algún problema, me mandan un mensaje. Bien, vamos a proceder a ocupar estos minutos. Digo, un poquito lo complicado con el sistema mixto es que tenemos que ver muchos temas en poquito tiempo, entonces vamos a ocupar estos primeros 40-35 minutos para revisar la presentación del día de hoy y el resto de la sesión ustedes pueden hacer su cuestionario, ¿no? Es muy sencillo, creo que nada más fueron esta vez 9 preguntas. Entonces no les debe de llevar mucho tiempo, ¿no? Para que si quieren revisar, perdón, ¿no? De nuevo la presentación y tener este tiempo suficiente para contestar su cuestionario. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que perdón, a través de la plataforma veamos la presentación. bájale otro poquito. Ok, entonces el tema de hoy es terminar de ver esta unidad 4 que es el comportamiento del consumidor. Ya habíamos revisado esta parte en la sesión anterior, entonces nada más es para terminarla y recuerden que la próxima sesión es su evaluación y también por ahí les pedí un pequeño ensayo que es la única tarea que se les deja durante las semanas. Entonces, bien, vamos a comenzar. La motivación del consumidor. ¿A qué se refiere con esta parte? Bueno, es esencial para el marketing, sobre todo porque es un comportamiento que se suscita a partir de las necesidades que tenemos nosotros como consumidores y que se dirige hacia la obtención de algún fin. Esta motivación es muy importante, sobre todo porque si nosotros como empresarios, como personas que tenemos la necesidad de desarrollar esta serie de instrumentos, el detectarla va a ser muy, muy importante, ¿no? Es un comportamiento o actitud del consumidor para conseguir un bien o servicio y además dirige la conducta hacia un fin específico. Es por eso que nosotros como tomadores de decisiones dentro de la empresa, si podemos darnos cuenta de la motivación que tiene el consumidor hacia un servicio o un producto, va a ser muy importante dentro del desarrollo. Además de que existen diferentes tipos de motivos que vienen dados por estos cuatro principales, que pueden ser de tipo biológico, es decir, necesidades simplemente fisiológicas, como Em, no sé por qué tienen problema para escuchar, no, si sea su micrófono, activen su micrófono si es que tiene algún problema los demás. Yo ya tengo activado el mío, entonces no entiendo por qué haya problema. Traten de activar su micrófono o iniciar la sesión de video, probablemente Zoom necesite esa parte. Déjame contestar. Bien, continuamos. El, el, un tipo de motivo es los psicológicos sociales que tienen que ver precisamente con la aceptación social o el estatus, ¿no? Más adelante vamos a ver que inclusive hay una teoría que se enfoca precisamente en este tipo de motivos en los cuales precisamente, ¿no? Nosotros muchas veces aspiramos a tener esa, este, esa motivación a través de los estatus, ay, perdón, le cambio. Un tercer tipo de motivos son los que están relacionados a los aprendidos, es decir, comportamientos que se basan en normas o grupos sociales, ¿no? Eso también creo que todos nos hemos dado cuenta en algún momento, el hecho de que si nos llevamos con cierto tipo de personas o dentro de nuestro núcleo familiar, la forma en cómo se desarrollan, en cómo se comportan,
es esencial para este tipo de comportamientos, ¿no? Y por último, el tipo de motivo de instintivos en los cuales son comunes por la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces esos vienen precisamente como lo menciona en la definición, es instintivo, ¿no? Todos los traemos de por sí para tener esta parte de la motivación hacia ciertos productos o ciertos servicios. En cuanto a la necesidad del consumidor, ¿a qué se refiere esto? Pues es la diferencia o la discrepancia entre el estado real y el estado deseado. Puede manifestarse de manera biológica o social. En otras palabras, es precisamente eso, ¿no? Probablemente yo me encuentro en un estado normal, en un estado de calma, en un estado de calma, y lo que sucede es eso, ¿no? De que me encuentro bajo, digamos, la normalidad y en algún momento por ya sea shocks publicitarios o inclusive por alguna cuestión que se manifieste dentro del desarrollo de mi día a día, se me va a crear esa necesidad de deseo, ¿no? Puede manifestarse de manera biológica o social. De manera biológica, como lo decíamos, en algún momento puede que yo esté en este momento trabajando, estoy explicándoles la clase y por el hecho de estar hablando me da sed, ¿no? Entonces es una necesidad biológica por el hecho simplemente de estar desarrollando alguna actividad o en su caso social, ¿no? Puede ser que en algún momento yo ni siquiera sabía que existía algún producto y por el hecho de desarrollarme dentro de algún tipo de oficina o dentro de alguna escuela o inclusive dentro de mi grupo de amigos, puede ser que en algún momento ese tipo de consumos ese tipo de consumos, se me crea una necesidad a partir de lo que observo de los demás, ¿no? De los demás grupos. Probablemente yo no sé, no sentía la necesidad de tener cierto tipo de calzado o cierto tipo de accesorio y el hecho de ir a la escuela o ir al trabajo o simplemente ir a, a algún entorno familiar, no sé, en su momento cuando podíamos hacer reuniones familiares, ir con los primos o algo por el estilo, con los tíos, probablemente observamos cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de productos o servicios, y entonces se nos crea la necesidad de tratar de obtener algo similar a eso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de compra del consumidor? Precisamente tienen que ver con estos 6 rubros. En un primer lugar, por ejemplo, la consistencia, es decir, existe consistencia entre las fuerzas externas y la capacidad de recibir esa información. Muchas de este tipo de herramientas las se clasifican así por todo lo que, como les mencionaba en el principio, vemos dentro de nuestra realidad y lo vamos captando, ¿no? Nos lo vamos quedando y eso es lo que va creando un sentimiento de necesidad interna, ¿no? Esa consistencia que tiene el poder observar dentro de nuestro alrededor todo este tipo de necesidades. Atribución, el motivo se enfoca hacia los sucesos que son externos al consumidor, va relacionado con lo anterior, ¿no? Tienes que poner precisamente atención al momento de dónde te estás desarrollando, precisamente para encontrar esa esencia de la necesidad, ¿no? Inclusive nosotros como tomadores de decisiones dentro de la empresa. La categorización, pues es ordenar las experiencias y en base a eso se tienen los motivos de compra, ¿no? Entonces, probablemente en algún momento yo fui a algún lugar o desarrollé alguna actividad y entonces se me creó la necesidad de decir, para la próxima ocasión en la que yo tenga que realizar algún tipo de actividad similar o en algún momento que yo regrese a este lugar, se me hará más fácil o se me hará, ay, perdón, o se me hará bueno tener este sentido de satisfacer esa necesidad. En cuanto a la objetivización, pues hay que ser reflexivo sobre las elecciones de acuerdo a la experiencia. Eso muchas veces nos pasa, ¿no? Al menos un servidor es del pensamiento de probar las cosas, ¿no? Muchas veces un amigo nos dice, no, pues ahí en ese lugar venden un producto muy bueno o aquí en este lugar te atienden muy bien y hasta que no vas y tú mismo con tu experiencia lo vives, pruebas el producto o vives la experiencia del servicio, es entonces cuando puedes dar tu opinión y a través de esa reflexión puedes decir, sí, posteriormente se me va a crear una necesidad dado que cumplió con las expectativas que yo tenía y entonces ya se crea la necesidad de decir, voy a regresar a ese lugar por ese producto en el futuro
o algún tipo de servicio en ese lugar, ¿no? También por medio de la estimulación, cuando el consumidor busca novedad y las empresas proveen dichas novedades, esta es muy importante en el sentido del marketing, sobre todo para lo que tiene que ver con temas del emprendimiento, el hecho de que se desarrollen actividades muy importantes es que tengan que ver con la innovación, ¿no? Mientras un producto sea innovador, siempre va a tener la atención de los consumidores y por supuesto va a crear el sentido de necesidad, ¿no? Y el utilitarismo, motivados por oportunidades que se presentan en el momento, es decir, probablemente en esa famosa película, no sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de verla, si no se las recomiendo, la del Lobo de Wall Street, ahí se puede ver la forma en cómo se desarrolla el concepto de oferta y demanda, ¿no? Entonces, en algún momento, en alguna escena de la película, eh, inclusive le dice que le venda un bolígrafo y creando la necesidad de tratar de escribir mientras no tengo con qué, pues es como le puede vender el bolígrafo, ¿no? Entonces, les recomiendo esa película, es muy buena, sobre todo para estos temas de economía este, y de y del sentido de la oferta y la demanda, ¿no? Es qué tantos un objeto, un servicio nos parece útil al momento de, o se nos crea una necesidad al momento que estoy desarrollando una actividad y no cuento con las herramientas o con el mismo servicio que podría satisfacer esa necesidad. Bien, impulsos del consumidor, pues son los deseos repentinos que se tienen hacia un objeto. Eso va ligado un poco con el último concepto que les mencioné en la lámina anterior y pueden ser de cuatro formas: de sentido puro, sugerido, recordado o planeado. En un sentido puro es cuando el consumidor conoce por primera vez un producto y en ese momento decide comprarlo, ¿no? Es lo que les mencionaba con todo el tema de los productos innovadores, ¿no? Muchas veces vamos caminando por la calle y de repente vemos por ahí que alguna funda muy especial o algún tipo de calzado o algún tipo de artefacto que al ser innovador rápidamente capta nuestra atención y lo primero o que hace es crear una necesidad y el sentido de impulso de querer tenerlo, ¿no? De querer adquirirlo, sobre todo ante la novedad del mismo. En un sentido sugerido, puede ser cuando se muestran los beneficios o se impulsa al consumidor a adquirir un producto. En este caso, pues tiene que ver todo con este bombardeo publicitario probablemente, ¿no? Entonces, tiene que ser desarrollado a través del tema de desarrollar esta parte. Mm, Déjenme checar porque no sé por qué no se puede, no se puede conectar. Eh, Ok, les mencionaba el tipo sugerido, ¿no? Es precisamente con todo el bombardeo que en algún momento nos hacen las empresas, sobre todo en los temas de redes sociales. Por ejemplo, todo este tema de los influencers, pues es obviamente sugerido, ¿no? Si nosotros vemos a alguna persona que seguimos o que estamos de acuerdo con el material que sube, pues obviamente nos va a crear ese impulso de necesidad de adquirir algo que ellos nos sugieran, ¿no? El otro es el recordado, que es cuando un consumidor recuerda algún producto por ser muy bueno y decide comprarlo, ¿no? Entonces, eh, prácticamente tiene que ver con el haber probado antes algún tipo de servicio, algún tipo de producto, y es como se puede desarrollar esta parte. Em,
el último es el planeado, cuando el consumidor, sin saber con exactitud, pues decide salir de compras. Entonces, aquí en cierta forma, nosotros lo que hacemos, probablemente muchos de ustedes, es que pues hacemos una lista, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, al supermercado o decidimos que vamos a ir a buscar un pantalón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos idea ni de marca, ni de colores, ni de forma, ni de estilo. Entonces, si bien tenemos planeado que vamos a ir a adquirir algún tipo de producto o en su caso algún servicio, todavía no tenemos las características o las expectativas definidas. Entonces, cuando nosotros decidimos salir y por propia cuenta comprobar y además probar y ver toda el tipo y las gamas de, en este caso, pantalones que existen, pues es como vamos a crear ese sentido de impulso, ¿no? Una vez que nosotros vayamos y lo probemos y lo comprobemos. Em, bien. Eh, Ahora, ¿qué tipos de compradores existen? Por lo general se clasifican en estos tres, que son compradores impulsivos, perdón, es decir, pasan directamente de la necesidad sentida a la compra real. Y eso, pues, nos sucede muchas veces, ¿no? Siempre nos han dicho, no sé, primero busca opciones, trata de ver en dónde hay mejores precios, tal vez espera alguna temporada de rebajas, qué sé yo. Y sin embargo, nosotros a veces estamos inclusive en algún lugar por cierta actividad que estamos desarrollando y sin querer inclusive llegamos a hacer compras impulsivas, ¿no? Desde nosotros vemos algún producto y de inmediatamente lo compramos sin pensar en que en algún momento pueda haber alguna otra opción, algún otro precio, simplemente por el hecho de que nos creó una necesidad y quisimos comprarlo y tuvimos los medios para hacerlo. Entonces, eh, eso es lo que tiene que ver con los compradores compulsivos. Los compradores morales son aquellos que entran en debate entre comprar algo o no. Precisamente son esta parte que la teoría le llama a lo racional, es decir, cuando yo voy a algún lugar a adquirir algún producto, a adquirir algún servicio, perdón, me pongo a valorar esa parte que les decía del punto anterior, ¿no? Probablemente esta marca es más cara, pero es de mejor calidad. Probablemente este producto tiene más, pero el otro tiene un mejor precio. Entonces, todas esas derivaciones, todos esos sentidos que yo estoy tomando en cuenta para hacer mi compra o decidir comprar algo, pues es como yo puedo elegir el tipo de producto que voy a comprar. Y finalmente los compradores deliberados o racionales, antes de realizar una compra, pues piden opiniones y datos para comparar el producto con otros similares. Probablemente esto ya sea ya no tanto en el sentido básico, sino esto nos pasa sobre todo ya cuando, por ejemplo, vamos a adquirir algún vehículo, algún electrodoméstico, algo de mucho más valor que necesitemos saber de opiniones. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, que eh, al menos soy de las personas que me gusta adquirir productos en línea. Entonces, cuando yo entro ya sea a Mercado Libre, Amazon, AliExpress, todas estas plataformas para compra, lo primero que hago es ver el producto, ver que me gusta y todo, y además me voy a la sección de comentarios, ¿no? Para ver cómo es que la experiencia de las personas ha sido con este producto, qué valoración tiene, y muchas veces eso te ayuda a decidir si lo adquieres o no, sobre todo por la experiencia que han tenido otras personas, ¿no? Entonces eso te ayuda a valorar esa parte. Los procesos de compra se dividen igual en cuatro, que en un principio es la necesidad sentida, la actividad previa a la compra, la decisión de compra y los sentimientos posteriores a la compra. En general, cualquiera que sea comprador va a pasar por alguno o todos los pasos, ¿no? Lo ideal sería precisamente llevar este proceso de compra para que nosotros pues tengamos una buena elección al momento de hacerlo y como empresas nos interesa eso, ¿no? Enfocarnos en las cuatro precisamente porque, como lo dice la teoría, hay clientes que se van a enfocar en una o algunos hasta en las cuatro, ¿no? Y los vamos a ver cada uno. En el sentido de la necesidad es identificar la necesidad que siente el consumidor y que representa una tensión para él, ¿no? Ese sentimiento de buscar satisfacer dicha tensión para lograrlo como un objeto, con un objeto, perdón, o con una actividad, ¿no? Entonces se le va a dar a conocer esa parte al consumidor.
Además, nuestra cultura pues se caracteriza por el aumento en todos los medios de producción para satisfacer todo tipo de deseos, ¿no? Entonces, en economías como la de nosotros, en la que el libre mercado es influencia dentro de los sistemas de producción, nosotros como tomadores de decisiones dentro de las empresas, lo que buscamos es eso, ¿no? Si se crea una necesidad, si se crea alguna demanda por parte del consumidor, a través de un segmento de mercado o a través de un nicho de mercado, nosotros vamos a tratar de apropiarnos de esa demanda, ¿no? De eso que se está solicitando. Entonces, ¿de qué parte? Pues precisamente de lo que ya habíamos dicho, del análisis de las necesidades, pueden ser fisiológicas, específicas o conscientes. El punto de la necesidad sentida es esa, ¿no? De que nosotros, o va a ser importante para nosotros los tomadores de decisiones, porque en el marketing es precisamente saber cuáles son las necesidades del consumidor y obviamente crear un mercado o crear un segmento para satisfacer dicha necesidad. En la actividad anterior a la compra, la reacción de compra del individuo depende de, pues, la intensidad de su necesidad, perdón, y las personas no satisfacen de manera inmediata su necesidad, esperan adquirir o acumular experiencia. Eso es de manera general. Obviamente no pasa así con todos, pero de manera general y sobre todo, como les mencionaba antes, con bienes que ya son un poquito más de pensar, ya no es ir a la tienda y comprar un chicle, sino que ahora ya voy a pensar bien qué modelo de vehículo voy a adquirir, qué modelo de pantalla voy a adquirir, qué tipo de casa voy a adquirir. Entonces, todo eso es a partir de la acumulación de experiencia y de opiniones de los demás. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el que se muestra, ¿no? Los tipos de artículos que pueden ser los de poca deliberación, como les mencionaba, pues son artículos básicos de comida, ¿no? Algunos de ustedes probablemente ahorita terminando la clase va a salir con todas las precauciones a adquirir la despensa para toda la semana o en su caso, por ejemplo, aquí viene artículos de higiene, ¿no? Entonces, este tipo de artículos prácticamente es una deliberación rápida. Yo digo, este es el champú que uso por lo regular, este es el tipo de comida que por lo regular llevo, esta es la pollería a la que voy a adquirir mis alimentos. Entonces, esos son de deliberación rápida, ¿no? Por el contrario, los productos de consumo no inmediato, que como les mencionaba, ¿no? Son, por ejemplo, los electrodomésticos que ya llegan a tener un valor mucho más alto, o en su caso, por ejemplo, pues los vehículos, ¿no? Entonces, ahí es lo que es lo que tenemos que deliberar. Además, ¿qué más se encuentra dentro de la actividad anterior a la compra? Pues es una secuencia de cambios en la mente al momento de necesitar adquirir un producto. Tiene que ver con la percepción, el conocimiento que se tiene del producto, el agrado que nos da el adquirirlo y obviamente las preferencias, depende de marcas, depende de experiencias, depende de precios, la convicción, es decir, qué tanto me convenció el hecho de adquirir un producto, el hecho de verlo, de probarlo y posteriormente eso termina con la compra, ¿no? Entonces, los puntos antes de la compra son vitales en los estudios de marketing porque depende de estos que se materialice la compra. Todos estos elementos deben de ser muy llamativos para el consumidor, sobre todo por el hecho de que eh, tenemos que llamar la atención del cliente, ¿no? Si no tengo un producto novedoso, un producto llamativo, además con un producto de calidad y que se diferencie de la competencia, pues es muy difícil que yo llegue al punto final que es el proceso de compra. En cuanto a la decisión de compra, el conjunto de variables que establecen la decisión de compra del cliente son determinados para los estudios de mercadeo. Entonces, lo mismo, pasa, por el sentido de la necesidad y se divide en dos, ¿no? Este es como un diagrama de flujo. La necesidad, si no se satisface, ya, por default, pues no se va a adquirir productos. Si se satisface, entonces tenemos que tomar en cuenta una serie de variables que tienen que ver desde el producto, ya como les comentaba anteriormente, el producto, la marca, el estilo, el lugar de venta, el precio, la forma de pago, todos estos elementos, hay muchos más, estos son los principales, pero todos estos elementos deben estar en nuestra mente, deben estar en nuestras variables para tomar en cuenta, sobre todo al momento de la decisión de compra. Es muy importante que lo tomemos en cuenta, perdón, para satisfacer esta necesidad, ya sea creada o que estemos tratando de crear sobre algún mercado. El sentimiento posterior a la compra, fíjense que es muy importante y muchas veces no se le pone la atención debida porque se centran en lo anterior, ¿no? Como les decía, en hacer un producto bonito, en hacer un producto de calidad, llamativo,
pero también ahora esto es muy importante para las empresas y sobre todo para el marketing, que estudiar el sentimiento posterior a la compra. Porque la incertidumbre en la fase anterior a la compra, el cliente tenía muchas opciones para elegir, pero en su momento se decidió por una, ¿no? Y si ese una es nuestro producto, nosotros tenemos que darle el seguimiento debido, ¿no? Si le gustó al cliente, ¿por qué no le gustó? ¿Por qué sí le gustó? ¿Qué aspectos de mejora tendría? Sobre todo para ganar su fidelidad, ¿no? La insatisfacción del uso del producto tiene que ver con que la empresa no solo debe vender, sino debe convencer y demostrarle al cliente que hizo una buena elección. Entonces, al momento en el que yo ponga atención en eso y le demuestre al cliente que mi producto es bueno, está de calidad y que cumple con sus expectativas, cumple con todo lo que él necesitaba, pues obviamente probablemente crea una fidelidad hacia mi producto. La clasificación de los participantes en el sentido de la influencia hacia las necesidades, hacia este tipo de necesidades que se crean, es en una parte por los influyentes, puede ser también por un decisor, el que toma la decisión de comprar, el comprador obviamente, el usuario, que es el que va a hacer uso del producto, y un evaluador, ¿no? Esa parte se los tengo aquí con un ejemplo por las etapas, en este caso actúan diferentes personas, pero nos sirve porque, por ejemplo, el sentido influyente, un ama de casa, pues ve un comercial de pañales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el comercial fue influencia sobre la señora para convencerla de que esta nueva marca probablemente es muy importante, ¿no? El decisor, el ama de casa decide comprar dichos pañales, entonces una vez que vio la publicidad y que dijo, bueno, está bien, me convencieron, voy a comprarlo, manda al comprador, en este caso su trabajadora doméstica, por ejemplo, al supermercado a comprar dicha marca que vio dentro de la publicidad, ¿no? Y se manifiesta en el usuario porque finalmente, pues ella no es la que va a hacer uso de los pañales, sino probablemente su bebé y va a utilizar esta nueva marca, ¿no? Entonces, así es un ejemplo de cómo las etapas se dan dentro de la decisión del consumidor, que parte desde la influencia externa, la persona que va a tomar la decisión, la persona que va a comprarlo, la persona que va a usarlo, es, 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 el, es el punto, ¿no? Bien. Prácticamente estamos entrando en los últimos 10 minutos de las que nos permite la sesión, entonces vamos a darle cauce para terminarlo. En cuanto a la legislación, en México desde 1974 la culminación, perdón, del desarrollo estabilizador, si ustedes recuerdan un poquito sus clases de historia, por ahí de los 70, 80, México vivió su periodo de mayor auge, ¿no? En ese sentido, las empresas empezaron a desarrollarse de manera importante, se aceleraron el crecimiento de los precios y obviamente una fijación del salario mínimo. Eso hacía que los consumidores pudieran adquirir más productos dentro del mercado mexicano. Es por eso que a partir de 1975 se promulgó esta Ley Federal de Protección al Consumidor, que no busca más que eso, ¿no? Evitar abusos por parte de los productores, comerciantes o prestadores de servicios frente al consumidor. Tenemos nosotros institutos que tienen que ver con eso, como la Profeco, todos los, em, todos los productos que en algún momento encontremos en el mercado o servicios están regulados por la Profeco precisamente para evitar ese tipo de abusos en cuanto a las necesidades que tiene el consumidor o, por ejemplo, en cuestiones como ahorita que vivimos una pandemia, muchas veces escasean los productos y es evitar precisamente eso, ¿no? Si bien están jugando en contra de la oferta y la demanda, que es el libre mercado, así funciona, pero no vivimos en una economía 100% capitalista, entonces por eso existen este tipo de legislaciones y regulaciones para privilegiar precisamente al consumidor y que no tenga ningún tipo de problema al momento de adquirir sus productos, al menos de la canasta básica. Finalmente vamos a revisar algunos modelos de comportamiento del consumidor. En este caso, por el tiempo, me enfoqué en tres de los más importantes. Hay varios más. En su momento, inclusive, si ustedes gustan, les voy a dejar eh, la, del recurso de la plataforma, el link de descarga de la bibliografía para que ustedes puedan revisar algunos otros, ¿no? Entonces, a mí me parecieron estos los más importantes, sobre todo por las aportaciones que han hecho a los modelos de marketing.
En primer lugar está el modelo económico de Marshall. Su hipótesis del modelo parte de esta esencia, ¿no? De que a menor precio de un producto existe mayor venta. Eso tiene que ver precisamente porque es un modelo económico, tiene que ver con el juego de la oferta y la demanda. Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores, dado que pues no le llama la atención al consumidor, sobre todo cuando los precios de los productos se elevan. Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más, siempre y cuando no sea de mala calidad. Eso es por default, ¿no? Inclusive actúa en contra de la racionalidad, o más bien es una de las teorías de racionalidad de la economía. Cuando yo tengo un aumento en mi ingreso, o ahora me está yendo muy bien, pues tiendo inclusive ahora a consumir más, ¿no? Entonces a eso se refiere. Mientras el ingreso siga subiendo, el producto se va a vender más, obviamente cumpliendo al menos el estándar de calidad. Cuanto más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán más grandes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta parte que me genere una promoción, me genere una disminución del precio, que sea atractivo, eso va a hacer que tenga como consecuencia un aumento en las ventas desde el punto de vista del empresario. Algo importante del modelo de Marshall es que él proporcionó este sentido o este concepto de la utilidad. ¿Cuánta utilidad me representa un producto, adquirir un producto? Y con base en eso va a ser la valoración que yo le dé y mucho va a tener que ver con la forma en la que yo pueda adquirirlo o lo vaya a adquirir a partir de satisfacer o de cumplir esa utilidad. El modelo de aprendizaje de Pavlov, este es otro, este modelo habla de las reacciones a los estímulos de conducta humana y precisamente se basa en este pequeño diagrama, ¿no? Los impulsos que son claves para este proceso de consumo le dan una respuesta a la necesidad y obviamente una reacción. Los impulsos llamados necesidades o motivos son los estímulos fuertes que incitan al individuo a actuar. El impulso es general e induce a una reacción en relación a una configuración de claves. La reacción es una respuesta que tiene el organismo ante la configuración de claves. ¿Algún ejemplo para que todo esto no nos quede así como que muy técnico el lenguaje que se maneja muchas veces en la teoría? Es precisamente que funciona, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en épocas decembrinas, ¿no? En las que hace mucho frío o se vive un entorno más familiar, un entorno de celebración, pues en algún momento todo este tipo de publicidad que tenga que ver con la familia o inclusive algo básico como por ejemplo las bebidas calientes en esa época son fundamentales, sobre todo en las ciudades en las que el clima sí es más rudo, es más frío. Entonces puede ser que yo vaya caminando por la calle, simplemente vea un anuncio de algún chocolate, algún café que se vea muy atractivo, que se vea caliente, mientras que el clima en esa época es bastante áspero, bastante frío. Entonces eso crea un impulso, ¿no? Yo veo esa publicidad y me crea un impulso de decir, se me antoja un cafecito, se me antoja un chocolate caliente, dado a las condiciones en las que estamos, ¿no? Entonces ahí juega un papel muy importante el mercadeo para ver las necesidades que tenga en su momento el horizonte temporal para satisfacer esos estímulos. Y finalmente, el modelo psicológico social de Bleven, él lo que nos habla es, su modelo toma en cuenta los factores de influencia externa. Como les mencionaba al principio, este es el modelo en el que esos factores de influencia externa afectan la conducta del consumidor. Puede ser desde el punto de vista cultural, es decir, influencias que recibe del medio ambiente. Puede ser también desde los grupos de referencia, que son aquellos a los que el hombre se une porque se identifica con ellos, o desde el punto de vista familiar, ¿no? Tiene un papel principal pues la formación de actitudes dentro del seno de la familia. Entonces, prácticamente el modelo psicológico social de Bleven se basa en eso, ¿no? En el estatus, en observar a los grupos que se encuentran dentro de la sociedad y que probablemente yo quiera seguir la pauta de ese consumo, seguir la pauta de, eh, ¿cómo se podría decir? De la influencia que tienen esos grupos a través de su de su consumo, de su forma de desarrollar o de adquirir ciertos productos dentro de su estatus social, ¿no? Entonces prácticamente es guiarnos a través de lo que los demás consumen y muchas veces se crea una necesidad de que nosotros también queremos esos productos, también queremos ese estilo de vida o queremos ese tipo de servicios, ¿no? Bien, hasta aquí terminaría esta unidad que tiene que ver con el análisis del consumidor. Por lo tanto, hasta aquí llegaría el examen de la próxima sesión. Recuerden que tienen que
que realizar su ensayo. Es la única tarea que se les deja, al menos en esta materia, para el final de su evaluación. Dentro de 8 días yo les dejaré ahí el recurso para que suban su ensayo y realicen su examen. Todavía tenemos 2 minutos. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, con mucho gusto me lo puede hacer saber. ¿O todo correcto? Fue bastante entendible la clase del día de hoy. Ok, qué bueno. Perfecto. Si alguien no tiene alguna otra duda o si existiera alguna duda, con mucho gusto, la sesión va a terminar en aproximadamente 1 minuto. Entonces, me lo pueden hacer saber en el chat o me pueden mandar un mensaje. Lo que prosigue es que ustedes realicen su cuestionario. Ya debe de estar habilitado en la plataforma. Todavía tienen suficiente tiempo para poder revisar si gustan la presentación una vez más y proceder a contestar su cuestionario. Entonces, si no tienen alguna duda o comentario, pues nos leemos de que 8 días con su evaluación parcial. Sí, ¿Ok? es Bueno, pues entonces cuídense y nos vemos de que 8 días. gracias.